En esta oportunidad voy a hablar de la Argentina del Mundial 1994, mi opinión de esta selección, hablando de los 4 partidos y qué creo que le faltó y qué nivel creo que tuvo para este Mundial. Evidentemente hay que destacar un par de cosas. Fue un Mundial en donde Maradona volvió a la selección después de estar ausente un tiempo, estuvo después igualmente al final de la eliminatoria. Y claro, en el medio del Mundial Maradona se fue, es un punto que también voy a tocar en el video. Y en sí, si hablamos de esta selección argentina, era un equipo que venía de jugar 2 finales del mundo, una ganada que fue la del 86, una perdida la del 90, es decir, un ciclo de jugadores que ya estaba acostumbrado a competir muy bien en el Mundial, con algunos recambios evidentemente, no era exactamente el mismo equipo ni que del 90, ni mucho menos del 86, pero algunos jugadores evidentemente sí. Con el Coco Basile de técnico, un equipo que sabía lo que jugaba, más allá de que sí, que sufrió para clasificar al Mundial del 94, aunque la eliminatoria en ese momento tenía un formato completamente distinto al actual. Y de haber vivido en esa época, seguramente hubiese dicho que Argentina era de los candidatos, teniendo en cuenta que, como digo, venía de ganar la Copa América de manera consecutiva y además venía de llegar a 2 finales seguidas del mundo, por lo cual todo pintaba para que sea un equipo que pueda llegar lejos en esta Copa del Mundo, más allá de que fracasó en los octavos de final, y vamos a analizar por qué, partido por partido. Argentina 4, Grecia 0, ese fue el primer partido del seleccionado del Coco Basile en el Mundial del 94. Y realmente, viendo que vi en vivo el Mundial 2018, el Mundial 2014, el Mundial 2010, vi después en diferido, es decir, el año pasado me puse a ver los partidos del Mundial 2006, más allá de que en esa época ya era una persona que estaba en el mundo, no tengo conciencia de esa época, no tengo muchos recuerdos, y vi los 4 partidos, los 5 partidos del 2006, los partidos del 2002, del 98, del 78 y del 86. Y me faltaba ver desde el 94 y de otros mundiales, y realmente me parece que ha sido el mejor partido de Argentina en los mundiales quizás. Ha sido un partido extraordinario del equipo de Basile, que ha sido totalmente superior a Grecia de principio a fin. Cierto es que esa Grecia igualmente perdió todos los partidos del grupo y fue un desastre, pero Argentina realmente fue casi la perfección en ese partido. Es decir, dominó, no solo es que tuvo más la pelota, sino la usó mucho mejor, generó muchísimas situaciones, cómo manejaba la pelota, realmente un espectáculo ese equipo, que además empezó ganando rápido en el partido, gol de Batistuta a los 2 minutos, realmente cómo pasaba el ataque también Chamot, por ejemplo, en el primer tiempo, cómo desbordaba Canigia, también Maradona, que no fue un jugador quizás en el 94 que tocaba tantas veces la pelota, como en otros mundiales, que sí el equipo jugaba bastante más para él, también es cierto que estaba en mejores condiciones físicas, pero realmente era muy peligroso cada vez que tocaba. Era un tipo que era muy inteligente para decir, bueno, ya en la cabeza tomaba la decisión rápido, entonces eso hacía de que sea rápido mentalmente y físicamente ni hablar. O sea, cuando agarraba la pelota ya sabía en qué momento pasarla, en qué momento pegarla, en qué momento gambetear, teniendo en cuenta que además en 34 años es difícil jugar así, o 33 en realidad tendría, pero bueno, igualmente, como digo, brilló Maradona, además de hacer un golazo en ese partido. Bueno, Chamot, por ejemplo, tuvo un tiro afuera, también, por ejemplo, un cabezazo afuera de Balbo, alguna jugada de pelota parada también que Argentina generaba bastante peligro, porque mantenía, digamos, esa fortaleza de la pelota parada que ya lo tenía también del ciclo anterior con Bilardo. Y la cantidad de jugadas asociadas que hubo entre Redondo, Maradona, Simeone también participando, Canija, una de Batistuta en el primer tiempo que fue un tiro afuera, que vino de una jugada asociada. También hubo una, por ejemplo, del Cholo Simeone, en una jugada muy buena, en una triangulación, que él tira un centro que lo tira mal, pero fíjense la cantidad de jugadas así de Argentina, o sea, parecía un entrenamiento realmente de tanto que tocaban. Y al final del primer tiempo encuentra el segundo gol la selección argentina, otro gol de Batistuta que fue un golazo, asiste Chamot en ese 2-0 y bueno, fíjense, 2-0 al minuto 44, evidentemente es un golpe para el otro equipo, y Argentina al segundo tiempo más de lo mismo. Batistuta casi hace un hat-trick en un centro muy bueno de Maradona, no llegó a rematar, o sea, llegó a rematar de cabeza, pero no llegó a rematar bien al arco. El tercer gol de Argentina es de los mejores goles de Maradona y de Argentina en los mundiales, es decir, la pared que tira entre Redondo y Canigia, le queda la pelota a Maradona, define afuera del área, un golazo con aquel famoso festejo que va a gritar a la cámara. Realmente fue un ejemplo de lo que es ese partido, lo que es esa jugada en sí. O sea, cómo tocan, cómo se mueve Redondo, la verdad los movimientos que hace es increíble. El Mundial de Redondo, la verdad que en los partidos que jugó fue bastante interesante, y Maradona definiendo con toda esa calidad que tenía en el pie para ese 3-0. También tuvo una Canija al travesaño, que fue un tiro libre, una pared con Batistuta.
El arquero Islas casi no tuvo participación en el partido, salvo una que iba al ángulo que la llegó a tapar. Después no demasiado. Y al final del partido, bueno, Batistuta mete el hack trick, le hacen un penal, lo patea y muy bien para meter ese 4-0 que liquidaba el partido. Argentina fue totalmente superior, fue contundente además, porque una goleada así en el primer partido del Mundial realmente que está muy bien. Y como digo, fue un espectáculo, o sea, las actuaciones individuales buenísimas. Bueno, Batistuta ni hablar, o sea, 3 goles, muy buen partido de Canigia, que realmente este es de los jugadores también que vos decís es un crack. Maradona también, obviamente, un gran partido de Redondo. Chamot cuando pasaba el ataque también muy bien, o sea, fue un espectáculo Argentina en ese partido y realmente estuvo impresionante y parecía, ya de por sí de entrada era un candidato, parecía que aún más podía hacerlo. Argentina 2, Nigeria 1 fue el segundo partido de Argentina en este mundial, manteniendo un poco el equipo, prácticamente sí, lo mismo, el mismo equipo del primer partido, es decir, era un equipo que acá sí se empezó a ver un poquito los problemas de Argentina, porque claro, el rival casi no hizo nada en el partido anterior, me refiero a Grecia, y acá Nigeria ya le generó un poco de problemas, y acá creo que fue uno de los puntos débiles del equipo del Coco Basile en este mundial, que es que era un equipo muy partido, es decir, eran sí, 3-4 en ataque donde triangulaban, se asociaban muy bien, Bati, Canigia, Balbo y Maradona, cuando subía Redondo también para sumarse al toque, y Simeone después tratando de colaborar un poco con los dos centrales, Massensini y Chamot, pero fíjense sobre todo la distancia entre líneas que había, ¿no? Es decir, los 3-4 de arriba con los 4 del fondo y el mediocampo tratando de ser el motor del equipo, y ahí tuvo muchos problemas Argentina en el inicio del partido, si bien es cierto que por ejemplo casi hace un gol Ruggeri en una jugada de pelota parada, centro de Maradona, también bueno, otra de Ruggeri que cabecea y se la sacan al ángulo, realmente ahí, bueno, Argentina, como digo, era uno de sus puntos fuertes que mantenía del ciclo anterior, como decía antes. Empieza ganando rápido Nigeria, gol decíase al minuto 8, en una jugada que era fuera de juego, pero al mismo tiempo la defensa no está bien, Simeone no cierra, el arquero Islas para mí sale mal y se come el gol. Muchos errores en sí, o sea, no solo error de línea en no marcar el fuera de juego, sino también en cómo estaba parada la defensa de Argentina y la reacción también del arquero Islas, que no dio la seguridad que tenía que dar, digamos. No fue un arquero que para mí estuvo del todo bien en este mundial, con un par de errores. Y bueno, en ese cúmulo de errores llega el primer gol de Nigeria en el partido. Y ahí Argentina obviamente tuvo que despertarse bastante más porque estaba jugando a un ritmo lento. A veces me dio la sensación, sobre todo en el segundo tiempo, que muy canchero con la pelota, sobrando. Y evidentemente esto no es un punto bueno en un mundial, porque a la que te hacen un gol y perdés, ya empezás a estar condicionado. Pero bueno, ahí Argentina tuvo que despabilar. Tuvo una fuera el Cholo Simeone. También Nigeria tuvo un par de contras, pero para liquidar lo que no aprovechó. Y realmente ahí, una de Shaqiri, por ejemplo, que no dio bien el control y la llegó a agarrar sin problemas Islas. Y así un par de jugadas en donde Argentina no generaba seguridad, porque, repito, era un equipo que estaba partido. También, por ejemplo, tuvo una Batistuta que la tiró afuera. Después hubo un tiro libre en el que Maradona se la da a Batistuta. Batistuta le pega de afuera del área y en el rebote aparece Canigia, porque claro, la tapa el arquero. Canigia en el rebote empata el partido. ¿Y de dónde viene la jugada? De pelota parada. Por eso digo que era uno de los puntos fuertes de este equipo. Maradona en corto para el Bati, el rebote y gol de Canigia. Y ahí Argentina empezó a despertar más, sobre todo lo mental, porque claro, estaba como un poco desesperado al principio, pero ahí ese gol lo calmó, pero aún así, repito, seguía teniendo los mismos errores, pero bueno, tuvo una también, por ejemplo, Balbo, que cabecea, la agarra al arquero de Nigeria bien, otra que, bueno, el segundo gol, otra jugada más de pelota parada, y una viveza importante de Maradona y Canigia, es decir, Canigia se la pide a Maradona, saca rápido ese tiro libre, se la da a Canigia y Canigia define con la diestra al ángulo, cómo abre el pie al segundo palo del arquero, un golazo espectacular para ese 2-1 de Argentina, que en 25 minutos lo daba vuelta. Luego Redondo tuvo una de zurda que llegaba a ser gol, es que casi la clava al ángulo, o sea, porque fue una jugada muy buena, cómo le pega, o sea, por muy poquito no entra, y ahí, bueno, Argentina se perdió la chance del tercero. También tuvo otra Balbo, un tiro afuera. Balbo en este mundial sobre todo estuvo quizás bastante impreciso, o sea, tuvo algunas jugadas buenas, es más, termina haciendo un gol en este mundial, que ya lo voy a analizar, pero Argentina en sí falló un par de goles en este partido. Y ya el segundo tiempo fue, como decía hace un instante, sobrar mucho el tiempo con la pelota. Nigeria no hacía mucha presión, digamos que esperaba que Argentina pierda la pelota a mitad de cancha y que ahí con espacio se pueda manejar con la velocidad de sus futbolistas.
Y era prácticamente eso, o sea, tapó una Islas que fue importante en este partido, más allá del error que tiene en el gol, pero hay una que tapa en el segundo tiempo clave. Después Batistuta le costó mucho, más allá de que sí participa en la jugada del primer gol, forzando el rebote del arquero, pero fíjense que la única que toca en cuanto a situaciones de gol, de jugada, sin contar pelota parada, es una al final que le pega arriba al ángulo, que era un golazo, y el arquero de Nigeria es un tapadón impresionante. Y en el segundo tiempo, en cuanto a actuaciones individuales, se puede destacar Maradona, las pelotas que tocó. Realmente el tipo, como digo, no tocó muchas pelotas en este partido, pero las que tocó fue muy decisivo. O sea, participa en la jugada del primer gol, en el segundo gol da la asistencia, y realmente se notaba esa jerarquía que necesitaba también la selección argentina, y ese líder, que además jugó su último partido con la selección argentina y en los mundiales. Ya voy a entrar en ese punto. Y bueno, ahí también estuvo muy bien Redondo, o sea, dio una clase en ese partido. Y Nigeria también tuvo algunas actuaciones buenas en ataque, pero bueno, Argentina, como digo, sobró el partido, dejó que pasen los minutos, le venía bien este resultado porque ya estaba clasificado, sea como primero, segundo o tercero, porque en aquel momento el formato era distinto al actual, y termina ganando el partido. Al final, bueno, pasa lo de Maradona y el doping. Hay gente que dice que fue la FIFA a propósito para sacarlo del Mundial. Realmente no sé del tema, o sea, no sé en el sentido de que si sé, no tengo evidencia como para decir si fue la FIFA la que intencionalmente quiso sacar a Maradona, si es un doping falso o no, pero evidentemente fue una baja importante para Argentina. El tema del doping igual, si ustedes quieren decir que fue intencional o que hubo algo raro, eso se los dejo a ustedes para que lo comenten. Pero evidentemente fue una baja muy importante en la selección argentina, porque era el capitán del equipo, era el líder, era el emblema de ese vestuario, y fue muy fuerte desde lo mental su ausencia, y eso pegó un bajón muy grande en el equipo. Evidentemente Maradona era un gran líder, y fue difícil para esta selección levantarse tras ese golpe en medio del Mundial. Además por la jerarquía, evidentemente, de Diego Armando Maradona, y por supuesto esto ya lo voy a analizar en los siguientes dos partidos, qué fue lo que pasó también en este equipo para que termine perdiendo y cayendo como cayó en el Mundial. Bulgaria 2, Argentina 0, tercer partido del Mundial de 1994 del grupo, en el que Argentina estaba primero en el grupo y por perder, y además por esta diferencia de 2 goles y por otros resultados que se dio con Nigeria. Nigeria quedó primero con mejor diferencia de gol, Bulgaria y Argentina misma cantidad de goles a favor y en contra, por ende misma diferencia de gol, pero como ganó Bulgaria, Argentina termina tercero. Y se salvó de que en este mundial fue el último, en donde clasificaban los 4 mejores terceros, es decir, porque había 6 grupos, pasaban los 2 primeros y de los 6 terceros los 4 mejores. Y Argentina, claro, siendo tercero con 6 puntos, evidentemente fue el mejor tercero, termina clasificándose a los octavos de final, pero evidentemente no es lo mismo ir como tercero que como primero o como segundo, teniendo en cuenta los rivales que te puede llegar a tocar. Y en este partido realmente ganó bien Bulgaria, o sea, ahí vi un par de jugadores de Bulgaria que me llamó bastante la atención, y ya voy a empezar, pero bueno, este video es más centrado en Argentina. Un primer tiempo en donde, ¿qué es lo que hizo Bulgaria? Se defendió muy bien, realmente me hizo acordar a Inglaterra en el 2002 cómo se lo planteó el partido a Argentina, es decir, cortar mucho el juego, que Argentina no maneje bien la pelota, que no le llegue cómodo el arco, que no genere situaciones de gol, obligar a que Argentina tenga que patear desde afuera del área, y no se encontró nunca cómodo Argentina en el partido. Además, cortaba mucho el juego con faltas Bulgaria. También es cierto que había un par que eran de amarilla o que eran falta y que no cobraba el árbitro, que eso también muy permisivo el árbitro, la verdad. Pero bueno, en esa época, si ya en esta época los árbitros son muy permisivos, imagínense en esa época que era muchísimo más. Ni hablar, por ejemplo, cuando jugaba Maradona en el 86, ¿no? Las patadas que le pegaban. Pero bueno, evidentemente con la ausencia de Maradona se notaba que faltaba ese líder, ese referente. Estaba Ruggeri, el capitán, pero Maradona era como ese líder natural, digamos, emocional, esa persona ahí que necesitaba el equipo, y fue un bajón porque, claro, el tema es que faltaba ese referente en ataque. El equipo en sí no estuvo muy preciso, o sea, Caniggia además que tiene que salir lesionado, que fue otra baja importante. También hablan de un supuesto doping con Caniggia, ahí tampoco voy a entrar porque no sé del tema, no sé si será verdad o no, eso se los dejo a ustedes, pero entra Ortega en su lugar. Ortega tiene que asumir con apenas 20 años, o sea, era un pibe, una responsabilidad muy importante de cargarse el equipo al hombro. Tuvo algunas jugadas mejores, otras peores, pero no fue un gran partido en sí, fue un partido complicado. Y ya en el segundo tiempo, Bulgaria sí que jugó bastante mejor que en el primero, porque no solo es que cortaba el juego y neutralizaba a Argentina, sino que además ya empezó a atacar un poco más,
con la precisión y velocidad de sus futbolistas, de Stoichkov, por ejemplo, de Sirakov, dos grandes jugadores, del número 7 también, Kostadinov, un gran partido, realmente cómo estuvo, además lo sólido que estuvo la defensa también, porque no solo es que los jugadores de ataque, las jugadas que hicieron fueron muy buenas, sino que la defensa neutralizó a todos los delanteros de Argentina, las marcas tanto de los laterales como de los dos centrales. Realmente muy inteligente el planteo de Bulgaria, que encuentra el primer gol en una contra que deja mal parado a Argentina. Minuto 61, gol de Stoichkov que define contra Islas para meter ese 1-0. Realmente el partidazo que se mandó Stoichkov cada vez que tocaba la pelota, por algo también lo denominan una leyenda, ¿no? O sea, además estaba en uno de los mejores momentos de su carrera, realmente un crack este tipo. Para meter ese 1-0, Argentina no le encontró la vuelta, quizás la única que generó fue una pared entre Medina Bello y el Cholo Simeone, o Redondo, uno de ellos había sido. Una pared, pero que Medina Bello no le pega cómodo, llega exigido y la tira muy afuera del arco, muy lejos. Y lo único que pudo hacer Argentina, realmente después no pudo hacer nada, no le encontró la vuelta. Y encima el segundo gol de Bulgaria llega al final, porque con 1-0 Argentina quedaba primero y justo llega el segundo al final y cambia la diferencia de gol. Una jugada de pelota parada que cabecea Sirakov para meter el 2-0. Y para mí un poco hay de responsabilidad de Islas. ¿Por qué? Porque lo dije varias veces y lo vuelvo a decir acá. El arquero lo que peor puede hacer es quedarse en mitad de camino. O salís directamente y bueno, o la sacás o te comes el gol, o te quedas en el arco, pero no se puede quedar a mitad del camino entre lo que es la línea del arco, el punto penal, el área chica. Ahí para mí dudó el arquero y claro, llega el segundo de Bulgaria al final. El equipo también, claro, le meten el gol, se come un bajón y no supo cómo reestructurarse mentalmente, ¿no? Fue un problema que tuvo este equipo del Coco Basile en el Mundial. Y bueno, ya con eso 2-0 Argentina queda tercero. Y realmente, como digo, Bulgaria ganó bien este partido. No hay mucho para destacar del equipo en sí en cuanto a las individualidades. Para mí sí que hizo muy buenos partidos Fernando Cáceres, hay que decirlo también. Redondo fue el que más intentó, pero tuvo una al final, por cierto, Redondo, que fue un tiro afuera, que fue la única vez que Argentina pudo patear el arco desde dentro del área de Bulgaria, que fue la jugada siguiente al 2-0. Fíjense lo bien que defendió Bulgaria para que Argentina solo pudiera patear dentro del área del rival, solo en esa jugada. Rumania 3, Argentina 2, partido de octavos de final del Mundial de 94, partido en el que queda afuera Argentina en octavos de final, luego de estar 2 años seguidos, o mejor dicho, 2 mundiales seguidos, porque sería cada 4 años, llegando a la final, en un partido donde Argentina, si bien arrancó mejor, tuvo más la pelota, pero no la usó mejor, salvo los primeros minutos donde le costaba mucho recuperar a Rumania y llegó un poquito Argentina al área, pero sin generar alguna situación clara. Al primer gol de Rumania ya se cambió el partido por completo, porque ahí Rumania se acomodó, se empezó a jugar a lo que quiso Rumania. Viene una jugada de pelota parada al primer gol, una jugada de Dumitrescu, que es un tiro libre al borde del área, tira un pelotazo que parecía que era un centro, no, termina yendo al arco, porque le pega justamente ahí, y hay un error para mí de Islas en el gol. Visualmente uno lo ve y dice, che, qué golazo, pero si uno ve bien el gol, Islas no cubre ahí el palo, no pone a nadie en el palo, por eso digo que hay responsabilidad también del arquero en esa jugada. Para el 1-0 de Rumania, no tardó mucho en empatarlo Argentina, le hace un penal a Batistuta, lo patea y penal bien pateado, penal que va para adentro, empata Argentina 1-1, pero al toque le mete el segundo Rumania, una pared tremenda de Hagi, el número 10, que hizo un partidazo en aquellos octavos de final. Toca ahí con Dumitrescu y este número 11 define muy bien en el área ante Islas para meter ese 2-1 de Rumania. Y claro, lo peor que le pudo pasar a Argentina es que mete el empate y al toque le meten el segundo. Es decir, en 18 minutos ya iba 2-1. Para mí, sin dudas, de los partidos de ese Mundial del 94 fue de los mejores. Y claro, mete el 2-1 Rumania. Argentina trataba de manejar, pero demasiado desesperado se lo vio en el primer tiempo, tratando de ir muy rápido, demasiado vertical, y perdía muy fácil la pelota ya en la mitad de la cancha. Muy partido también se lo veía al equipo. Ruggeri no estaba quizás tan rápido, le costaba en ese juego donde la defensa quedaba muy adelante, y también Cáceres un par de anticipos. O sea, como decían otros partidos, realmente el Mundial de Cáceres fue bastante interesante, me llamó mucho la atención cómo salía a anticiparse, si bien alguna que otra falta hizo. Realmente se manejó bien, teniendo en cuenta cómo defendía al equipo. Ortega, por ejemplo, estuvo en este partido y, como decía, era recién un pibe, cargaba con mucha responsabilidad y era normal que quizás pueda no dar su mejor versión en este Mundial. Y la mayoría de jugadas le ganaron en los duelos individuales, salvo en alguna que en una tira un caño tremendo, un centro que no llega a cabecear bien Batistuta,
y no demasiado más. Y era buscar mucho a Simeone, que toque con Redondo, abrir la cancha capaz que a veces para que llegue Chamot, que realmente Chamot sí que hizo un muy buen partido, pero que ninguno de los jugadores de ataque estuvo del todo preciso, y se notó un poco también eso en el equipo del Coco Basile, que en el segundo tiempo ya bajó un cambio en cuanto a manejar la pelota a un ritmo más lento, pero sin ser profundo y sin generar alguna situación clara. Y además, bueno, las contras que le generaba Rumania, que empezaba a complicar. Hubo en el primer tiempo 2 o 3 tapadas muy buenas de Islas, que evitó justamente que Rumania pueda liquidar en ese primer tiempo. Y claro, como digo, la ausencia de Maradona, de ese líder, hacía que cada vez que le metan un gol a Argentina, ¿quién era el que podía acomodar al equipo ahí? Evidentemente pegó un bajón en ese sentido. El equipo estaba muy distinto a los 2 primeros partidos, la onda era distinta. También para el hincha supongo que en ese momento habrá sido un bajón muy importante, y se sentía eso un poco en los partidos. Argentina no le encontraba la vuelta en el segundo tiempo. Rumania de contra después mete el tercero, que es un golazo de Hagi, en otra de las jugadas donde la defensa de Argentina queda mal parada. Al minuto 58, 3-1. Argentina seguía igual, no le encontraba la vuelta, ni siquiera con los cambios. Y termina encontrando el 3-2 en una jugada que fue un tiro de Simeone de afuera del área. Hay un mérito de Simeone también de decir, che, alguno tiene que patear de afuera. Bueno, Simeone fue inteligente, pateaba afuera. El arquero de Rumania da un rebote que no tiene que dar, y aparece Balbo, inteligente, yendo a buscar ese rebote para meter ese 3-2 de Argentina. Balbo que mete un gol importante, por supuesto, a pesar de que, como digo, no hizo un gran partido. Y Argentina no termina empatando, termina el partido 3-2, pasando Rumania a los cuartos de final. Después Rumania se queda fuera. El Medina Bello tampoco entró bien al partido, no estuvo preciso, tuvo alguna jugada donde quiso patear, pero la tiró demasiado afuera. Y bueno, Argentina se termina yendo del Mundial en octavo de final. Rumania después queda fuera en cuartos. Y bueno, como sabemos, ese Mundial lo termina ganando Brasil contra Italia. Y para mí, que Argentina, teniendo en cuenta lo que es su historia y que además cómo venían los mundiales anteriores, que se haya quedado fuera en octavo de final, siendo uno de los equipos candidatos, para mí sí es un fracaso, más allá de que es cierto que faltaba el Maradona, pero igualmente vos tenías equipo para hacer mucho más de lo que hizo Argentina en los 2 partidos que perdió sin Maradona. En conclusión, fue un mundial donde Argentina tenía una expectativa muy alta como para ser un equipo que pueda coronarse campeón. Realmente, en cuanto a potencial, posiblemente sea la mejor Argentina de la historia, o una de las mejores Argentinas de la historia. Realmente, en cuanto a juego, en su máximo nivel, y teniendo en cuenta los jugadores que tenía, realmente era un equipazo esta Argentina del 94, que se vio totalmente destruida en lo mental por lo que pasó con Maradona y el doping positivo. Un equipo que no pudo encontrarle la vuelta y que no supo acomodarse rápido ante esa baja de Maradona. Evidentemente eso pesa, pero digamos que vos tenés que estar como, bueno, con la viveza de saber que tenés que levantar, porque estás en medio mundial y los rivales se van a aprovechar de eso. Y se aprovecharon, y Argentina no pudo encontrarle la vuelta. Al mismo tiempo, a pesar de tener muchas figuras, en cada uno de los 4 encuentros el equipo estuvo muy partido. En el primer partido quizás no se notó porque, claro, lo pasó por arriba a Grecia, el rival no hizo prácticamente nada, pero en los otros partidos se notó cada vez más y lo pagó mucho eso. Además de que Isla, si bien hizo un par de atajadas buenas, tuvo responsabilidad en varios goles que recibió Argentina. Al mismo tiempo de que tuvo algunas imprecisiones en ataque, por supuesto se notaba la ausencia de Maradona, se notaba la ausencia también de Caniggia en cuanto a la jerarquía, porque también Caniggia había jugado muy bien. Redondo también estuvo muy bien en los partidos, el Cholo estuvo bien, la defensa no estuvo muy firme, salvo Chamot cuando pasaba el ataque y Cáceres anticipándose un par de veces. Después Batistuta excelente en el primer partido, un buen mundial, después los demás le costó un poquito. Pero bueno, en conclusión fue un equipo que decepcionó, y por eso digo fracaso, no por una cuestión de atacar a este equipo en sí, sino por una cuestión de que se esperaba mucho, de que era un equipo que pintaba para campeón y terminó siendo un equipo que cayó en octavo de final. Y más allá de que sí, puedan decirme lo de Maradona, que evidentemente influye en lo mental, sin Maradona igualmente tenías material para hacer mucho mejor trabajo de lo que hiciste. Así que este es mi análisis de la Argentina del Mundial de 1994. Si querés opinar, si querés comentar de qué te pareció este equipo de Argentina en este Mundial del 94, ponelo en los comentarios y yo les mando un saludo a todos y hasta luego.